Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, regresamos, por supuesto, en los noticieristas. Gracias por continuar con nosotros ya en la mesa de análisis. Saludo a Javier Cabrera, a nuestro compañero Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya en medio de un día tan complejo. Gusto en saludarte, Milton. Sí. Hoy nuestro compañero Javier Cabrera no podrá estar con nosotros, anduvo en labores reporteriles también a propósito pues del asesinato de nuestro colega Luis Enrique Ramírez. Hace un momento estuvo en la Fiscalía, ya en la mañana estará con nosotros. Igualmente anda en movimiento nuestro compañero Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Gracias, Francisco. A propósito de estos hechos que hemos venido consignando, lamentables el día de hoy, nuestro compañero José Luis Pérez ha preparado una semblanza justamente pues sintetizada de lo que fue la trayectoria hasta el día de hoy que pues fue asesinado Luis Enrique Ramírez Ramos. Adelante, José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues Alberto, un saludo a Milton y a todos los que están en la mesa y también, por supuesto, a todo nuestro auditorio de los noticieristas en esta tercera emisión y la mesa de análisis. Bueno, pues realmente señalar que Luis Enrique Ramírez Ramos, pues no solamente era un hombre de letras, conocedor del mundo cultural y de sus entrañas, era también un periodista letrado con un olfato informativo como pocos y sabedor de sus cualidades, las mismas que le hicieron ganar tantos reconocimientos durante sus más de 40 décadas de trabajo, hoy ensombrecido por el luto que ha significado el atroz crimen que le arrebató la vida. Egresado de la Escuela de Comunicación Social María Teresa Zazueta y Zazueta, Ramírez Ramos nació en Culiacán en 1963, hoy inicia la década de los años 80, que decidió adentrarse en el ambiente periodístico para la cadena de periódicos Noroeste, pero su profesionalismo y el talento nato lo llevó a viajar a la Ciudad de México, donde comenzó a residir en 1988 trabajando en las secciones culturales de los principales diarios del país, El Financiero, El Nacional, La Jornada y Milenio dieron cuenta de su gran capacidad. Posteriormente regresó a Sinaloa para trabajar en la cadena del Sol y posteriormente en El Debate con la emblemática columna Fuentes y Enigmas, que después daría nombre al portal de noticias del cual era director fundador. Diversos fueron los reconocimientos a los que Luis Enrique Ramírez se hizo acreedor. 2 veces ganó el premio Pablo de Villavicencio de parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el premio de periodismo también cultural, el Festival Cultural de Sinaloa y también el Premio Nacional de Periodismo Juvenil José Pajés del CREA. En total fueron 14 los galardones recibidos. Amante de las letras, Ramírez Ramos, autor además de 2 libros de corte periodístico, La Muela del Juicio, editado por Conaculta, y La Ingobernable, Encuentros y Desencuentros con Elena Garro, de la editorial Raya en el Agua. Sin embargo, en 2011 una serie de crímenes entre el también periodista Humberto Millán y el exdirector de gobierno Luis Pérez provocaron que Luis Enrique decidiera abandonar por un tiempo Sinaloa, declarando a Trump entre los asesinatos y él encajaba, por lo que sentía que estaba en peligro. En este momento, dijo a MBS en aquel lejano 2011, personas que manejan información privilegiada y ligadas a un personaje del Estado que se llamó Luis Pérez, pues estaban entre ellos. También señaló que sus columnas utilizaba información confidencial proveniente del espionaje que realizaba Luis Pérez tras ser privado de la libertad a las afueras de la casa de Alonso, quien también murió asesinada. Al tiempo, Luis Enrique volvió a Sinaloa, dirigiendo su portal y escribiendo, por cierto, la columna El Anta, esta última publicada en el periódico El Debate. Apenas el pasado 3 de mayo se publicó su última colaboración llamada Momentum, en la que recordó un encuentro con el exalcalde de Culiacán, Tony Castañeda Verduzco. En paz descanse Luis Enrique Ramírez, un hombre que durante varias décadas le dio al periodismo sinaloense, sin duda alguna, un renombre tanto en los temas culturales como políticos. Hasta aquí el reporte, Luis Alberto. Pues te agradecemos mucho tu reporte. ¿Te tocó ser su compañero en alguna ocasión, José Luis? Así es, Luis Alberto, me tocó ser compañero de Luis Enrique cuando ambos trabajamos para el periódico El Debate. De hecho, en el año 2007, a mí me tocaba recibir la columna que diariamente escribía Luis Enrique para poder evitarle meterla en algunos de los diarios pequeños que editaban en ese entonces la cadena periodística.
el contacto con él era diario, por supuesto, se le aprendía bastante, al igual que cuando pues empezamos a cubrir la fuente del Congreso del Estado ya en otros medios, y él era obviamente el especialista en la materia cuando trabajaba para los medios de comunicación. Posteriormente pues ya dejó de hacer el reporteo normal, solamente se dedicó a escribir las columnas, pero siempre tuvimos convivencia con él. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Gracias por este pues ajustado semblanza de lo que fue nuestro compañero Luis Enrique Ramírez Ramos. Pues el día de hoy ha habido diversos comentarios. El periodismo se viste de luto, dicen dirigentes de partido. Luis Enrique fue asesinado 2 días después de la libertad de expresión. Tenemos ahí un resumen de lo que han documentado todos los medios de México. Es tendencia. Condena artículo 19 el asesinato de Luis Enrique, exigen justicia pronta. Y una serie de encabezados, como decía hace un rato nuestra colega María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación 7 de Junio, pues que hemos visto lamentablemente en varias ocasiones los periodistas sinaloenses, y a veces queda en ello, nada más en tendencia, en encabezado, en condena, en lamento, pero no en justicia. En escasas ocasiones se ha encontrado la justicia. Francisco, el día de hoy la fiscal general del Estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, en una conferencia después de confirmar la muerte del periodista Luis Enrique Ramírez, con un objeto, dijo que habría sufrido un golpe con un objeto contundente en la cabeza. El cuerpo no presentaba impacto de bala y había trascendido que presuntamente había sido privado de la libertad por personas armadas, cosa que no se ha comprobado. A las 10:40 de este día se localizó el cuerpo de esta persona, el sexo masculino. De hecho, hizo una transmisión ahí nuestro compañero Ernesto Martínez, pero no se sabía todavía oficialmente que fuera Luis Enrique. Estaba envuelto en hule negro. Periciales de esta fiscalía llevaron al servicio médico forense pues sus restos mortales, donde se realizó la autopsia. Sufrió un golpe en la cabeza, consecuencia de, pues no se sabe con qué objetos. De acuerdo con las primeras indagatorias, la última vez que se le vio con vida fue entre 2 y 3 de la mañana del día de hoy, jueves, cuando salió de su casa, lo cual constataron familiares. Pues así las cosas, Francisco, en esta situación tan compleja que se está viviendo. Pues mira, nuevamente el gremio periodístico sinaloense, estamos impactados, indignados, tristísimos, pues por el asesinato de este colega tan querido, tan admirado como lo fue Luis Enrique Ramírez. Todos lo tratamos de una manera u otra, todos lo seguimos. Desafortunadamente, este tipo de asesinatos del gremio, cuando no se esclarecen en corto plazo, pasan a la estadística de la impunidad. Una de las etapas más difíciles que está viviendo el periodismo es esta, porque cuando tenemos un presidente que desde Palacio Nacional diariamente es el acicate en contra de otros miembros del gremio, pues es como también invitar a cualquiera a faltarle al respeto de manera trágica a un reportero o una reportera. Pero esto es nuestro trabajo, es nuestro riesgo. Y en este caso, desafortunadamente, más del 90 y tantos % de homicidios de periodistas quedan en la impunidad. Son muy pocos los que se esclarecen, y entre más pasa el tiempo, más es peor que lleguen a buen término, que se esclarezca. Este es un gran reto para las autoridades estatales, para la fiscal Sara Bruna, para que se esclarezca este homicidio lo más pronto posible. De lo contrario, pasará a las negras listas de la impunidad. Y por lo pronto, pues la exigencia como gremio es esa, ¿no? Justicia. Justicia, pero pronta y expedita. Si no, pues va a pasar el tiempo, como ha pasado en muchos homicidios de periodistas en Sinaloa, que han quedado en eso, en las oscuras listas de la impunidad. Dice, muchos comentarios de la gente. Milton, tu punto de vista sobre estos hechos. Bueno, uno no está preparado para hablar sobre
sobre alguien que respetas y que conoces. Luis Enrique era una persona muy culta, era un periodista que usaba muy bien las letras. Yo lo recuerdo muy bien, lo empecé a leer en el 2010, cuando la parte de la transición política en Sinaloa, cómo era de las columnas más leídas. A él lo leías en la mañana y en la tarde, a las 6 de la tarde, leías a Humberto Millán. Y cómo te fueron narrando ellos ese proceso político que hizo historia en ese momento. Y posteriormente, con el paso del tiempo, él fue generando una serie de situaciones de denuncias, una serie de cosas que lo obligaron a salir del Estado y estar bajo la protección de esta sociedad que es artículo 19 en México. Y ahorita, de hecho, artículo 19 acaba de sacar unos tweets pidiéndole eso a la Fiscalía General de Sinaloa, que sea una investigación pronta, que se investigue rápido, que se aclare esta situación. Y también hacía un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que le dé protección a los colaboradores cercanos y a los familiares. Te digo, él había trabajado, tengo entendido, para Ángeles Mastretta, la escritora. No recuerdo si también para Elena Poniatowska. Se había movido también en el círculo cultural muy bien, pero tenía muy bien la política. Yo varias veces me tocó platicar con él. Una persona muy culta, muy conocedora del entorno político, muy respetada, y lectora, leía mucho. Y era dueño de una memoria fotográfica. Sí. Ahorita lo que estamos viendo en redes, pues obviamente cuidando mucho los medios institucionales, los medios nacionales, los mensajes que están dando con mucho decoro. Y bueno, era un sinaloense de mucha valía, una gran persona. Pesa mucho esta situación. Me uno, como dice Francisco, a eso. O sea, tiene que ser rápido, tiene que ser ya el esclarecimiento del crimen, porque se va la impunidad y se va al olvido, y esto sí tensa el humor social. De por sí ya había algo en el clima político, pero esto sí como que enrarece un poco, o enrarece esta situación. Y pues era una gran persona. Yo creo que no digo, cuesta mucho hablar, claro, de este tipo de situaciones, y bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Que esté en presencia de Dios y que esté bien. Fíjate que, a propósito de lo que recordabas, Milton, el del 2011, sí. En aquella época pues dio declaraciones a diversos medios de comunicación cuando se fue a México, no sé si recuerdan, y voy a citar algunas frases. Yo sí siento, fue en 2011 esto, yo sí siento el peligro inminente de que yo soy el que sigue, porque hay un patrón en cuanto a asesinatos recientes, incluido Humberto Millán, en el que yo encajo, dijo Luis Enrique Ramírez en aquella época, pues, que fue asesinado nuestro colega Humberto. Pues habían asesinado también a Luis Pérez, en gobiernos anteriores, director de gobierno. El periodista que estaba bajo protección del artículo 19 rompía el silencio en MBS Radio con el colega Luis Cárdenas y advertía que habría un patrón en 4 crímenes ocurridos desde enero de ese año, 2011, los de Luis Pérez, Oli Alonso, Francisco Urrea, conocido como el Fuco en esa época, ¿verdad? Sí. Entre los políticos y el periodista Humberto Millán, personas que manejan información privilegiada y ligadas a un personaje del Estado que se llamó Luis Pérez, dijo al conductor. Ramírez escribía pues su columna, ya mencionábamos fuentes fidedignas cuando salió huyendo. También dijo, yo no escribo del narco, yo no hablo ni mal ni bien del narco, Humberto Millán tampoco, y mira, no fue suficiente para seguir haciendo su trabajo y sobre todo para conseguir su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Humberto Millán y yo solo escribimos de políticos y ahora resulta que tampoco vamos a poder escribir de políticos. Entonces, ¿de qué vamos a escribir los comunicadores sinaloenses? Cuestionaba. Pues así el recuerdo de aquellas fechas, y la verdad, como lo hemos reflexionado, pues era algo que no se esperaba. Esperemos que aclaren las líneas de investigación, Francisco, las autoridades. No sabemos si tiene que ver o no con el ejercicio periodístico. Fue víctima de la delincuencia, alguna agresión
como dicen los políticos, un hecho aislado, que luego les da por decir eso. Lo cierto, pues, es que perdió la vida de manera brutal. Francisco, tus conclusiones. Efectivamente, y creo que ahorita, a partir de que fue identificado y todo, yo creo que los peritos, la fiscalía, todos los investigadores tienen que meter el acelerador, pues, para esclarecer cómo fueron las últimas horas de Luis Enrique Ramírez, es decir, revisar todo lo que ellos saben que tienen que checar, y si pasa aproximadamente una semana y esto no se esclarece, preparémonos para que vaya al libro de la impunidad este hecho, independientemente de las protestas que se generen. Pero era un personaje más allá de la trascendencia local, es un personaje conocido a nivel nacional y con algunos contactos a nivel internacional también. Por eso es que está prácticamente la red inundada de este lamentable hecho, y es muy difícil para nosotros como periodistas, como gremio, abordar cuando uno de los nuestros, quien sea, pues sea asesinado de la manera que sea. Pero sí indigna, molesta, entristece y llena de impotencia, ¿por qué no? Claro. Y enrarece también el tejido social de la comunidad donde ocurre el hecho, pues una situación de este tipo. Entonces, insisto, este es un gran reto, yo creo que de los principales retos que está teniendo el actual gobierno del Estado, y desde luego para la fiscal Sara Bruna. Entonces, insisto, si después de 7 días esto no se esclarece, ya va a ser difícil. Acorde a la historia, ¿no?, de este tipo de hechos. Efectivamente, o sea, que realmente cuando no se cuenta con las principales pistas en una investigación en las principales 72 horas, ya lo demás se torna prácticamente burocrático, o muchas veces, dependiendo de los intereses con los que se vayan a confrontar, le dan la vuelta a la lupa y dicen: nos equivocamos, vamos a buscar la pista por otro lado. Pero por lo pronto, lo único que resta, pues, es darle ese beneficio de la duda a la fiscalía principalmente. Parece ser que ya el gobierno de la República quiere también coadyuvar, de acuerdo a lo que hemos visto, al menos en el Twitter de el coordinador de comunicación social del presidente López Obrador. Entonces vamos a ver qué ocurre. Volteo a Milton porque hace un rato me manda una lista de los últimos homicidios de periodistas y me dice: parece que tienen el machote ya. Dice, muy parecidos los pésames, ¿no? Sí, y las condenas. El pésame y las condenas de Ramírez Cuevas siempre son lamentamos profundamente el asesinato del periodista, no queremos impunidad y trabajaremos en colaboración con las autoridades estatales y locales, ¿no? Entonces, ahí puedes ver en Twitter cómo están casi calcados los mensajes y le recriminan mucho eso a Ramírez Cuevas. Que de hecho, él trabajó para Carlos Monsiváis, y hasta donde tengo entendido, Luis Enrique también tuvo, si no trabajó, sí había mucho respeto al trabajo de Carlos Monsiváis hacia Luis Enrique. Según artículo 19, este sería el periodista número 34 asesinado en este sexenio, 9 en lo que va del año, y el número 153 desde el año 2000, desde el año de la democracia. Y aquí es donde muchas veces nos preguntamos, o sea, ¿por qué, si hay democracia, si estamos, si nuestro voto se respeta, por qué el tejido social se vuelve así? ¿Por qué tenemos que vivir este tipo de cosas? Pues, ¿por qué la violencia nos va dando esta mala jugada, esta mala pasada? ¿Y por qué tenemos nosotros como sociedad que de una manera u otra tratamos de estar bien, de hacer una vida tranquila, y periodistas que hacen su trabajo
por qué pasa esto, pues porque pues él era un periodista de corte político, cultural y político, y como bien comentaba él, pues, o sea, ¿por qué tengo que andar en esto? Entonces, sí son cosas, Luis, que calan, que duelen, y ahorita, parafraseando a Javier Cercas, en hechos de alto impacto, las primeras horas son las más importantes y son las que van a explicar cómo y hacia dónde se va a ir esta investigación. Ahorita, al estilo de la fiscal, con mucho autocontrol, fue llevando la conferencia de prensa. Me tocó verla ahorita que la estabas pasando, y cómo fue llevando el control de la conferencia, pero sobre todo ahorita lo que está a prueba son las instituciones del Estado. Si los policías, si los agentes investigadores y sobre todo ese aparato policial que todavía esperemos que quede, puede darle la resolución o la aclaración del caso. ¿Por qué? Porque ahorita gran parte de la gobernabilidad y del humor social está ahí. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Miguel Urías. Nuestro compañero Miguel Urías está pues en el lugar donde ocurrieron estos hechos. Han regresado al lugar, por cierto, peritos de la Fiscalía, y pues no sé si hay gente de algunas otras corporaciones. Te saludo, Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alberto. Buenas tardes para nuestro auditorio de los noticieristas. Les comento que en estos momentos nos encontramos aquí en la colonia Los Pinos, para ser exacto, sobre la avenida General Guadalupe Victoria Sur y Río Caponeta. Repetimos, en la colonia Los Pinos, donde presuntamente pues el periodista Luis Enrique Ramírez fue privado de su libertad. Y pues aquí en el lugar se encuentran las autoridades de investigación, que son policías de investigación de la Fiscalía General del Estado y peritos de servicios periciales, pues quienes ya tienen rodeada, tienen cercada todo un perímetro donde por lo menos ya tienen fijado por lo menos 11 indicios. Entre ellos comentan que por lo menos son 2 casquillos percutidos de arma corta, manchas de sangre y un teléfono celular quebrado. Estos son los indicios que tienen pues marcados aquí en el lugar de los hechos. Repetimos, donde fue presentado en su libertad el periodista Luis Enrique Ramírez. Repetimos, pues aquí en el lugar pues estaba abarrotado por las diferentes autoridades, pues más que nada pues estaban peritos investigadores de la Fiscalía General del Estado, quienes están llevando en estos momentos las diligencias correspondientes. Luis Alberto, esta es la información que se ha obtenido aquí en el lugar, repetimos, donde fue privado de su libertad el periodista Luis Enrique Ramírez. Entonces, esto es en Los Pinos, y él fue encontrado sin vida en un camino de terracería que comunica el campestre Las Nanchis y a unos 50 metros al poniente de dicha carretera, esto en la colonia Antorchista. No sé si esté muy lejos de ahí. Sí, Luis Alberto, son varios kilómetros, repetimos, aquí nos encontramos pues en el centro de la ciudad, efectivamente, y donde fue localizado pues el periodista es al sur de la ciudad, para hacer la gente lo reconoce como la salida sur, la salida de los Yonques. Entonces, también, a pesar de que no lo confirmaba la fiscal hace un rato, con esto que estás ahí constatando en el lugar de los hechos, se puede pensar que fue levantado en un lugar distinto donde apareció sin vida y que incluso encontraron allí algunos indicios. Pues efectivamente, Luis Alberto, ya que pues se ha dicho que pues el periodista vivía aquí cerca, y por lo menos, repetimos, ya han encontrado pues evidencias que todo indica pues que de este lugar es donde fue privado de su libertad el periodista Luis Enrique Ramírez. Bueno, muchas gracias, Miguel, buenas tardes. Pendiente, Luis Alberto, y aquí estaremos pendientes para lo que siga surgiendo. Gracias, Miguel Urías, buenas tardes. Bueno, muchos comentarios. Alfredo Chávez, excelente tipo, ameno, agradable y por ende sarcástico. Era un ejercicio singular compartir ideas con él. Humberto Millán Lafarga, hay casquillos y manchas de sangre, pero la fiscal dijo que no tenía impactos de bala. Pues sí, pues según la autopsia, no sabemos si ahí cuando lo levantaron hubo algún disparo y no lo impactaron. Falta mucha información por conocer, mi estimado Humberto, un fuerte abrazo. Alejandro García, que en paz descanse, Luis Enrique, qué tristeza y coraje que este tipo de cosas ocurren, y pues se refiere a este tipo de homicidas. Y bueno, muchísimos comentarios. Justicia para Humberto, Patricia del Saludo, Lucero Legaspi, Martín Armenta, Javier Salinas, Francisco Treviño,
Jorge Galindo reflexiona por acá, dice: algo tiene que cambiar, en México las atrocidades deben de cambiar. Francisco, pues tu comentario final, 1 minuto. Pues ojalá que aceleren las investigaciones, insisto, que revisen bien, que después no anden a apuros de que se les pase algún elemento por encima, que después tengan que exhumar el cuerpo, etcétera, que porque pasó esto. No, yo creo que deben de seguir paso a paso pues lo que marca una investigación de esta magnitud, no dejar ningún cabo suelto. Ellos sabrán lo que tienen que revisar, ellos lo saben perfectamente bien. Generalmente cuando ocurre un homicidio pues se va sobre cuáles fueron las últimas 24 horas cuando menos de actividad de la persona en cuanto a sus rutinas, etcétera, más lo que los peritos ya saben. Pero insisto, si después de 7 días no tenemos más que el bla 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 de las autoridades competentes en este caso, entonces nuevamente la palabra impunidad seguirá brillando de una manera verdaderamente repugnante. Así es. Milton, tu comentario final, 1 minuto. Pues, ¿hasta cuándo los gobiernos y el Estado mexicano se dará cuenta que la violencia es una práctica social que erosiona, que los erosiona la estructura del Estado, del gobierno? Y con esto uno se da cuenta cómo de una manera u otra no importa, la violencia sigue y no ves cómo el Estado o los gobiernos puedan detener a esa gangrena. No ves cómo pudieran detener, pero ojalá lo hicieran. Y pues ojalá haya justicia. Por eso hay quienes le dicen a la delincuencia pues ese monstruo de mil cabezas, ¿no? Cortas una, sale otra, ¿no? Así es, totalmente. No termina absolutamente. Es una criatura del Estado que el Estado dejó crecer y ahorita no sabe qué hacer. Así es. Gracias, Milton. Gracias. Bueno, vamos, Francisco, con todo y esto. Pues nos vamos y tiene bastante trabajo la autoridad de la Fiscalía Estatal. Totalmente de acuerdo. Gracias, Francisco. Gracias, Sinaloa. Buenas tardes. Toda esta información le recomiendo seguir el trabajo, que no ha sido fácil el día de hoy, porque reportear este tipo de hechos para los propios periodistas, créame que no es muy sencillo. Sin embargo, todo el equipo pues ha estado atento, primero pues a constatar, a verificar estos hechos que pues tuvo seguimiento nuestro compañero Ernesto Martínez. Se constató, se informó, se dio seguimiento, lo confirmaron las autoridades. Más adelante, de manera oficial, hubo esta rueda de prensa, viene esta semblanza también de Luis Enrique Ramírez que ha hecho nuestro compañero José Luis Pérez, lo que ha informado hasta ahorita el gobernador, ahí están las notas, el exgobernador que también opinó desde España, el actual embajador, artículo 19, la Asociación de Periodistas 7 de junio, en fin. Pues lamentable jueves. Yo decía hace un rato, fíjese, platicaba con unos policías que me encontré en la mañana, estatales, y me preguntaban cómo estás. Muy bien, le digo, pero pues sí ha habido muchísimo trabajo. Hemos tenido cada viernes, en las últimas semanas, que tengo miedo que llegue el viernes de nuevo, les decía, información de seguridad, información de estridencia y de inestabilidad política, entre otros hechos. Pero hoy se nos adelantó a jueves. Esperemos que mañana esté mucho más tranquilo y nosotros estaremos pendientes para informarle. A nombre de todo este equipo de periodistas, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.